Chicos, continuando con los temas de docencia, me habían pedido que les ayude con tipos de parálisis que puede presentar un paciente. ¿Por qué vamos a enfatizar un poquito en esos temas? Porque muchas veces el paciente nos llega con alguna alteración, algún tipo de parálisis del cuerpo y muchas veces no sabemos cómo identificarlos o cómo se llaman ese tipo de parálisis, ¿ya? Por eso vamos a hablar de los 4 principales tipos de parálisis que puede presentar un paciente. Obviamente, puede pasar por algún sinnúmero de alteraciones o patologías para poder presentar ese tipo de parálisis, ya sea por traumatismo. Lo más común es por traumatismo, luego de sufrir un accidente, recibir algún golpe a nivel de la columna o de la base del cráneo. Puede ser también por algún tipo de tumoraciones, por cáncer, algún tipo de tumor o alguna masa que se genere, o incluso por maniobras o movimientos mal hechos uno puede lesionarse de alguna parte de la columna, ¿ok? Entonces, la primera que vamos a presentar es la monoplegia. Perdón, buscador. Monoplegia. ¿Ya? La monoplegia es la alteración que va a presentar el paciente, ya sea a nivel del miembro superior derecho, en este caso sería una monoplegia del miembro superior, en este caso el izquierdo, ¿no? Miembro superior izquierdo, como puede ser una monoplegia del miembro superior derecho. Eso va a variar mucho de la lesión que haya presentado el paciente, del trauma que haya presentado, obviamente, y en este caso ya sean los pares craneales o los nervios, que obviamente salen todos desde el cerebro a la columna. Obviamente todos esos aquí son nervios, muchos de estos nervios se ven lesionados. Es muy común que a veces se lesione, por ejemplo, el nervio braquial y perdemos la sensibilidad y la movilidad del miembro superior, ¿ya? Otro tipo de lesión que vamos a presentar también es la paraplegia. ¿Ya? La paraplegia es muy común, bueno, obviamente se presenta a nivel de todos los 2 miembros inferiores. ¿Ya? Ejemplo, recibir una lesión a nivel de las vértebras torácicas, lumbares, o incluso puede ser de las sacras, generando lesión, lesionando todos los nervios y presentando pérdida de la movilidad e incluso de la sensibilidad de ambos miembros inferiores. Entonces, cuando tengamos un paciente que no moviliza, no tiene sensibilidad a nivel de ambos miembros inferiores, en nuestra nota de enfermería, que es lo más común y el error que se comete, siempre se pone pacientes sin movilidad o con pérdida de movilidad de miembros inferiores. Pues obviamente se ve más profesional ponerle en nuestra nota de enfermería paciente que presenta una paraplegia de miembros inferiores. ¿Ya? Obviamente, recordemos que como nosotros nos hagamos ver hacia los demás, nos van a tratar. Si yo empiezo a utilizar términos no profesionales, términos que no tienen que ver con nuestra profesión, obviamente no me van a tratar como un profesional. Si yo empiezo a utilizar términos más profesionales, obviamente si viene un especialista de neurología a hacer una valoración de un paciente y en la nota de enfermería visualiza que el paciente empieza a poner paciente con una monoplegia del miembro superior derecho o una paraplegia de miembros inferiores, obviamente el especialista te va a mirar con ojos de que tú tienes un poquito más de conocimiento, tienes un poquito más de dominio de las lesiones, ¿ya? La siguiente es la hemiplegia. ¿Ya? La hemiplegia es la pérdida de la movilidad de un lado completo, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Recordemos que el cerebro trabaja cruzado, ¿no?
Si yo presento una hemiplegia de todo el lado derecho, quiere decir que el lado izquierdo de mi cerebro es el que está lesionado. Y viceversa, si yo presento debilidad, pérdida de la movilidad o sensibilidad del lado izquierdo, pues obviamente es mi lado derecho del cerebro el que está siendo afectado. En este caso, pues vamos a poner que el paciente nos presenta una hemiplegia del lado derecho. O sea que no mueve todo el lado derecho. Entonces aquí tenemos ya una hemiplegia del lado derecho. Por ende, como les decía, la parte afectada del cerebro va a ser la parte contraria, lado izquierdo. Y por último, vamos a presentar la cuadriplegia, o sea, la pérdida de movilidad de todos sus 4 miembros, cuadriplegia. Quiere decir que el paciente pierde la movilidad de todos sus 4 miembros, en este caso obviamente sería desde el cuello hacia los miembros inferiores. Obviamente, aquí este tipo de lesiones es muy común cuando el paciente ha recibido algún trauma, alguna lesión o algún golpe de forma contundente a nivel cervical. Hace un tiempo atrás tuvimos el caso de una paciente que se fue a un balneario, se fue a un río y se puso debajo de una cascada. Cascada donde personas más en la parte superior de la cascada habían estado caminando personas y habían desprendido una roca. Y la paciente, mientras estaba en la cascada, recibiendo obviamente el chorro de agua, cayó esta roca a nivel de toda la parte de la cervical de la paciente. Inmediatamente, haciéndola que caiga y pierda la sensibilidad y la movilidad de todos sus miembros superiores e inferiores. ¿Cuándo suele pasar esto? También cuando el paciente presenta algún tipo de tumefacción, algún tumor o alguna masa a nivel de la columna y obviamente obstruye, interrumpe todo la movilidad o la conexión de los nervios, de los pares craneales y de todos los nervios de la columna, y el paciente pues obviamente ya no va a poder movilizar sus miembros superiores ni inferiores, ¿ya? Entonces, monoplegia, pérdida de movilidad de uno de sus miembros, sea derecho o izquierdo. Paraplegia, pérdida de la movilidad de ambos miembros inferiores. Hemiplegia, cuando solamente una parte del cuerpo, muy común cuando hay el común conocido como derrame, ¿ya? Cuando hay ruptura o un hematoma que esté lesionando alguna parte principal del cerebro, deja de irrigarse, el cerebro empieza a dejar de oxigenarse y obviamente empieza a presentar pérdida de la movilidad. También le suelen llamar derrame cuando la paciente está de la nada conversando y de la nada pierde la fuerza de todo el lado derecho, incluso hay desviación de la comisura labial, caída del párpado y deja de mover miembro superior derecho y miembro inferior derecho. Como les dije, si toda la parte del lado derecho es la que no se mueve, se lesionó la parte izquierda del cerebro. Si no se mueve la parte, miembros superiores e inferiores del cuerpo del lado izquierdo, pues se lesionó la parte derecha del cerebro. Y la cuadriplegia, pues cuando ya el paciente no tiene la movilidad de ninguno de sus miembros.
sus órganos siguen trabajando normal, su corazón sigue latiendo, su intestino sigue con peristaltismo, obviamente ya pierde la sensibilidad al momento de miccionar, ya queda con, en este caso, las heces fecales y en este caso la diuresis, pues el paciente evacúa involuntariamente, ¿ya? Y pues sensibilidad, pérdida total de todos los miembros. Estos pacientes, su primer lesión, su primera afectación, pues son las úlceras por presión y obviamente seguido de esto las infecciones de la piel, que es por lo que siempre se complican este tipo de pacientes. Chicos, esto es el tema de tipos de parálisis en el cuerpo humano. Espero les haya servido. Si tienen alguna duda, por favor no duden en dejarlo en los comentarios para poder solventar todas sus dudas.